Otro día más, Kiki. Otro día más, jefa. Menudo make-up. Lleva make-up. Make-up parece otra cosa. Make-up. Como de caca. La verdad es que ¿Cita o qué? no es mucha cita. Pero No es una persona que viene que es muy especial para mí. ¿Quién es? Andrea Compton. Yo di las uvas con ella, las campanas. ¿Es verdad? Muy fuerte. Sí, sí. Pues ¿Está ¿me bien? pones una cerveza? Por supuesto, déjame terminar de limpiar la barra. ¿Ya? Sí. Quiero una 00 tostada, por favor. Por aquí está. Ya abre botella. Siempre lo tienes en el mismo sitio, pero No te tardas- creas, ¿eh? Espero que te lo vayas cambiando. Bueno, el pantalón solo trae el mismo. Le voy a mandar un audio. Por supuesto. Amiguita, que estoy en el Bárbara, que tengo un bar, bueno, ya lo sabes. Sí. Y estoy aquí con Quiquillo. Estoy de camarero, por si no lo Está sabes. de camarero, sí, Estoy lo, aquí- lo verás, porque es el otro que está. O sea, estoy Sí. yo y él. Sí. Eso es. Un besito. No me digas que me quieres, porque puede que me empiece a transformarme. Salen superpoderes y la fuerza del soldado universal. Voy a darlo todo, todo, a quererte modo experto y sin fallar. Yo seré el chico perfecto para ti, soy perfecto para ti. Amiguita. Amiguitas, Muy buena. amiguitas, dos amiguitas. Hola, ¿qué tal? Coreografía. ¿Te pongo algo? Venga, una 00 tostada. Muy bien. Qué ilusión. Es muy emocionante. Y con Quiquillo, las campanadas. Eso es fuerte, Campanadas y ahora aquí. ¿Brindamos? Salud. Ah, claro, amiguita. Yo no sé. Que yo esta cuarentena, qué mal. ¿Te vienes para la zona Venga, sur de vamos. mi bar y charlamos? Venga. Venga. Kiko, por favor. Bueno, es que qué persona tan aplicado. entregada. Desde luego. ¿Que no habla? ¿Quiquillo? Bueno, no, sí que habla, sí que habla. No hablo. Empezamos siempre aquí con un yo nunca. Así que mi camarero barra azafato me trae el copón Bueno, bueno. Wow. donde vienen los papelicos. Wow. Quins nervis, You can ¿eh? really dance. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Preparadas con amor y cariño. ¿Quién saca primero? Venga, vale. Yo nunca he salido llorando de la peluquería. A ver, tú es que has hecho... No, es que una vez me pasó algo, o sea, dije, quiero unas ondas y llevé una foto de Jennifer Aniston, ¿sabes? Claro, o algo por así. supuesto. Y no, yo parecía, o sea, no. Aparte de que, claro, con los rizos se me subía por aquí. No estaba yo muy gustosa. Eso me pasaba a mí cuando quería tener el pelo de Chenoa, pero como lo tengo rizado, era una bola, así como peluda, pero bien. ¿Tu catástrofe máxima fue esa? ¿La de Jennifer Aniston? No, Oh. fue más. Lo peor que hice fue hacerle un corte de flequillo a mi hermana y se lo dejé así. Y no me habló como en 3 semanas. Eso ha sido lo peor. Pero a mí, bueno, yo todo decía, bueno, esto es punky, me queda bien. Pero No, también me no, hacía unas punky. cosas en el pelo, amiguita, que es que no me querías conocer en ese momento. Yo me acuerdo cuando te lo pusiste de rojo, o sea, bueno, naranja. Naranja, llevo un año con el pelo naranja, pero es que ese era mi sueño, que algún día tengo que hacer esto. Y el año pasado dije, mira, si no es ahora, no lo hago nunca. Yo me acuerdo cuando te lo hiciste, te fui a ver un rato. Iba como, bueno, pues íbamos con horarios, nos Claro. íbamos pasando a verte. Es como cuando hice cola para un concierto y estuve cuatro días ahí durmiendo y venían un montón de amigos a verme. Me traían pizzas y cosas. Y 4 yo- días. 4 noches. ¿Para? Para Justin Bieber por mi hermana. Y te quiere muchísimo y te perdono lo del flequillo. Claro. Te toca, amiguita. Claro, me toca. Yo nunca me he quedado dormida en clase. No, yo no. El problema es que estaba muy de jajotas en clase. O sea, estaba siempre atrás de la clase. No, era encima de las que se ponía Ah, en la primera pa' fila, joder. así. O sea, y encima a mí hace unos años me llamaron de ese instituto para ir a dar como una charla de cómo nos ha ido. Qué mal, lo Yo- pasé mal, ¿eh? Yo no, yo no. Fue duro, fue duro. ¿Le das tú ¿Voy yo? una? Venga, vale. Yo nunca he escondido palomitas para colarlas en el cine. Y vamos, y todo, y hamburguesas, y 45 manzanas o nueces o perritos calientes, todo. Pues mi padre pequeña siempre me metió a eso, o sea, como ese miedo en el cuerpo de traernos una botella de agua de casa. Y entonces yo entraba nerviosísima, en plan, "Buah, como nos llama la atención, chaval". Yo decía, es que no voy a poder ver bichos. Bebiendo el agua así. Siempre que te veo en Instagram, siempre, todos los días ves una película, prácticamente, o una serie. O series, sí, eso seguro, pero porque me encanta, le dedico un tiempo al día. Yo vivía en Boadilla del Monte y mi yaya vivía en Carabanchel. Quedábamos siempre en un cine para ir a ver una peli todos los martes. Y estuvimos haciendo eso 4 años que yo estuve en el instituto. Entonces, para mí, ya de cogido rutina, intento siempre, joder, si no es una vez a la semana, por lo menos cada 2, ir al cine, porque mola mucho. Y para mí es escapatoria total. Saca, amiguita. Venga. Yo nunca le he contado mis movidas a una planta. No, pero sí a mis gatos. ¿Qué te iba a decir? Digo, a tus gatos, vamos.
es la excusa perfecta para decirle cualquier pensamiento y poner la voz esa. Yo digo, hola, guruda, ¿qué haces dormido? ¿Qué haces no sé qué? ¿Por qué estás ahí? Haz un poco de deporte, no lo hagas, eres el más inteligente de esta casa. Así, le cuento mis cosas. Kiki, ¿te llevas esto, Por porfa? supuesto. You can read that. Yeah. Levanta la cerveza, por Me favor. gusta su mood, ¿eh? Pero otra. Pero no se sabe Aladina. Tengo cosillas buenas y malas, como todo el mundo. ¡Ey, Aladina! Casi, pero el tono está, bueno, está el tono está fuerísimo. salidísimo. Amiguita, Dime. ahora hay un momento como intenso. En esta parte es como que preguntamos normalmente qué 3 palabras dirías tú que te definen a ti. Yo diría más generosa, creo firmemente que lo soy. No soy agresiva o no soy negativa, este tipo de cosas, pero sí soy muy tozuda en plan de, no, esto tendría que ser así, esto así, esto... Y, ¿sabes? A lo mejor acabo de hacer un acto súper generoso y se cae todo porque me pongo... O sea, un poco cascarrabias, dirían mis amigos. Y soy muy positiva, no en plan de, todo va a salir bien y todo es genial. No así, pero soy muy positiva de, vamos a no colapsarnos y vamos a coger todos estos elementos y vamos a tirar a hacer algo bien. Y cuando te presentas a gente así de primeras, ¿cómo te presentarías a ella? Normalmente me presento, hola, soy Andrea y no digo nada de lo que me dedico. O sea, yo no tengo ningún problema en decir soy youtuber, porque es que lo soy. Pero depende de la persona que sea. Si veo que lo va a entender mejor o peor, digo, trabajo en redes, formo parte de una agencia. ¿Tuviste una serie en YouTube? Ay, Dios mío, vas a irte tan atrás. Con Gonzalo, mi mejor amigo, y con Inés, que estudiábamos los 3 en el mismo instituto en Boadilla, dijimos, ¿por qué no hacemos una serie si tenemos una cámara? Y entonces hicimos un guión que era, hola tía, ¿qué tal tía? ¿Cómo estás tía? Un poco rayada tía, y tú, la verdad, igual. Y sacamos 9 capítulos y una película, que la gente lo veía. Y eso fue mi inicio en YouTube, en realidad. Pues por todo lo alto. Amiguita, mundo bares. Si pudieses elegir una persona con la que tomarte una caña, Buah, me ¿quién tomaría sería? una caña con Norman Reedus de The Walking Dead. Lo tienes clarísimo, ¿eh? Lo tengo clarísimo porque es la persona con la que disfrutaría tomarme una caña. Mejor que Bono, de U2, que te firma Es que yo ahí. creo que Bono me dice fenomenal, pero me voy a casa. Norman Reedus es un risotas que flipas y sería lo más... De hecho, nos tendrían que echar seguramente. En plan, mira, ya, lo gestionamos y que entre, no. Tenemos a Bono, pero ya le estamos diciendo que se ¡Ay, vaya. no, Bono, vuela! ¿Te imaginas? No, es que el mundo tatuajes, ¿cuántos tienes? Ahora mismo no los tienes 20 y contados. muchos. A tu madre, la Tengo a mi tienes madre ahí. aquí bien, que se... Ole. No, bien guapísima, guapa, ¿eh? Que parece guapísima. Lady Gaga. Nada, todo lo que tengo es muy friki. Yo ¿Cómo es que había así me surgido siento. lo de Bono? Lo de Bono es porque él iba a recibir un premio en los 40 por su trayectoria y ya ideé aquí un plan y dije, vale, ¿cómo consigo conocer a esta persona? Es muy difícil, pero ¿y si le ofrezco algo a los 40 que, yo qué sé, le parezca atractivo? Y dije, oye, si traigo a mi propia tatuadora, no sé qué, ¿podríamos conseguir que Bono y lo grabamos y, joder, sacáis una pieza y puede ser guay y tal? Dijeron, pues hombre, eso habrá que decírselo a Bono. Y yo, bueno, si se puede intentar. Yo llamé a mi tatuadora, la tatuadora se vino, montó su set y de repente me viene alguien y me dice, oye, hay que subir arriba porque acaba de coger el premio y que le hemos dicho y que sí. Y entonces empiezo a subir unas escaleras, estaba Penélope Cruz también, o sea, casi ¿Y me tú muero. quita? Subo y de repente está toda la prensa y viene Bono y me dice, sí, me han dicho, te he visto en internet, tienes que ver a mi hija, no sé qué, no sé cuánto. Y yo... Y ya me coge y me dice, mira, te vea, este es el anillo de Cladag, esto es el amor que lo reina todo y la amistad, me lo empieza a contar, yo sigo llorando y entonces ya me lo dibuja y mi tatuadora me lo tatuó ahí mientras yo lloraba. Y cuando fui a Irlanda yo iba enseñando esto en plan de, este Bono, y la gente... Ahí a la gente que sea Bono, o sea, es como decir aquí, yo qué sé, y dices, pues bueno. Kiko tiene una propuesta. Challenge de youtuber. Uy. ¿Y esto qué? Ah, lo tenéis que poner primero. ¿Se lo dejas aquí? ¿Cuál quieres? Yo, Rosita. El challenge se llama Ay, macho. Blin Tapa Challenge o Tapa Blin. Tapablin Challenge. Muy bien. Vale, a ver, he puesto un bol en el centro. O sea, yo digo, si arriba, abajo, derecha, y a la detrás hay como un gancho de la feria. Coge en el centro. Que no se mueve tú. Pero espera. ¡Ay! 1, 2 y 3. ¡Pero haces su cara! Vamos a ver. Más para arriba, Andrea. Ahí. Vale. ¿Ahí? Sí. Venga. Merce. No, arriba. Arriba, más arriba, más arriba. Más. ¡Ay! Joder. Merce, arriba, un poco más. Arriba. Ahí, ¿Qué? Como un gusanito. Muy bien. Sí, muy es un bien. gusanito clásico. Muy bien. Venga, siguiente bol. Uy, ¿qué es esto? Pero esta vez, si ahí no está y estás tocando mesa, va arriba. Mira, ahí está. ¿Dónde está? Ayúdame. No, arriba, Mercedes. Ahí va. Venga, último. Es como pica. Vale, a ver. Ahí está la última. Este chico me agota. Venga, la de 3 lanzamos las 2, ¿vale? No, Una. Dos. Abrir la boca. 2 y 3.
Nunca me ha Ninguna. reído Bueno, pues con nada, Kikos. podéis quitar Antify. Un aplauso, por favor, por mi juego. Tapa brincha. ¡Hola! Es que claro, lo mejor. Bueno, pues súper bien esto. Kiko, yo quiero otra. Una 5 estrellas. Gracias, Kiko. Para eso estamos. Otra vez, a ver si ahora esta vez lo hago todo bien, ¿vale? No es después, esto ya me he liado. Kiko, que vas a hacer un agujero al final. Amiguita, no hemos hablado de la parte de doblaje. Yo no te conocía en persona cuando hiciste lo de la película de Canta. Es verdad, eso fue en 2016. La voz americana de quien interpretaba a Ash en Canta era Scarlett Johansson. Y cuando a mí me dijeron esto dije, no me lo puedo creer. Hice la prueba muy nerviosa y luego lo grabé todo muy nerviosa. Pero claro, o sea, feliz. Yo creo que de hecho así fue como uno de mis mejores años solo por eso. De películas que ya hayan existido, ¿cuál te gustaría haber doblado? Siempre digo Kim Possible porque me hubiese encantado doblar a Kim Possible. Me gustan más los dibujos, o sea, me parecen más divertidos para doblar. ¿Y cuál fue el primer vídeo que hiciste de doblaje? O sea, en Vine. No, doblé a David Bisbal lo primero. Ole. ¡Viva! Que es de Como la es de tierra. Almería, solo cuando Hay es de Almería. una leyenda urbana en Almería que dice que la canción de Bulería, Bulería era Almería, Almería, pero de marketing dijeron que no funcionaría. Es chulo, está bien Esa pensado. es la leyenda urbana. Y en realidad lo piensa y dice, Almería, Almería, más te quiero cada día. Claro, si fuera de Coruña no cuadraría. Seguro que en alguna de Chenoa puedes encajarla. Seguro. Y luego ya fue con Pocahontas. En plan, que le ponían situaciones totalmente surrealistas. En plan de, ¿quieres darme un beso? Pero si yo quiero irme a no sé dónde, que te jodan, ¿sabes? Era tipo así. Y todo el rato. Era como todas las princesas o algo así, como la versión de Carabanchel. Eso era el rollo al principio. Y sí, luego ya en YouTube es que es más complicado porque hay mucho copyright, ¿entiendes? Es que además Y siempre con el estás doblaje. al límite con el copyright, siempre. Sí, actualmente estoy con problemas con el copyright. ¿Y qué es lo que has aprendido de todos estos años haciendo vídeos en YouTube? Aparte de a editar mejor, que es una cosa que me apasiona, amo la edición, he aprendido, yo creo que a comunicarme, eso es lo que más, y me ayuda también mucho la radio, claro. ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en YouTube? Bueno, pues que le tiene que apasionar algo mucho, o sea, que tiene que tener una pasión por algo, ya sea enseñar, crear, hablar de algo, y tiene que dar pasión. Esto de ser youtuber por ser youtuber no va a ningún lado, porque aparte se cobra bien poco, pero si tú tienes mucha pasión y tocas ciertas teclas, pues puedes salir por buen camino. Amiguita, llegamos al final casi. Te voy a hacer un juego. Vale. ¿El que prefieres? Te doy estas opciones. ¿Qué prefieres? ¿Tener que grabar toda tu vida como si fuese un reality o no poder grabar vídeos nunca más? Yo creo que no grabar vídeos nunca más, porque grabar mi vida como un reality, eso yo no... Tus mañanas. O sea, cuando nos íbamos a Barcelona a pinchar y te levantabas por la mañana y yo te decía buenos días, amiguita, y tú no me contestabas y yo decía, igual no me oye. Hasta que no desayuno, de verdad, desayuno, el mejor día de mi vida. Ya está. Siempre, todos los días es el mejor día de mi vida cuando desayuno. Vale, ¿qué prefieres? ¿Llevar siempre mal hecho el eyeliner o no poder maquillarte los ojos nunca más? Lleva hecho el eyeliner mal. No hacia abajo, seguro que es divertidísimo. Como una carretera, da igual. Claro, sí. Sí. ¿Qué prefieres? Esta va a ser curiosa. ¿Chocarte contra tu gato y que os intercambiéis o poder comunicarte con tu gato? Hombre, poder comunicarme con mi gato. Pero me hace mucha gracia el otro también, ¿eh? Sería interesante qué es lo que haría Desmond con mi vida. Pues Dormir, lamerse seguramente. una pata. Claro, sí. Pues amiguita, hemos llegado al final. Ah, muy bien, me lo paso muy bien. Yo también, pues ahora normalmente siempre hacemos una foto que nos hace Quiquillo. Nos vamos aquí para la barra y nos hace una foto. Por supuesto. Venga, vamos para allí. Por Venga, una supuesto. pic. Pero escúchame, si no va a aparecer esto una Sí. pijama party o algo. Sí, sí. Kiko, ¿nos la haces? Jefa, entra. Venga, sí. 1, 2. Ahí está. ¿Tú fuiste fotógrafa además? Un Sí. tiempo? No se deja de ser fotógrafa. Ya, ya, Eso por eso. siempre se lleva en el Se lleva corazón. dentro. ¿Qué dices? Wow. You can really dance. Ah, bien, porque es que yo, claro, Diseños. sigo con la misma. Ay, Así no, es. espera, no, la No, que tienes uno tú. de cada, para ti Ah, uno de cada. vale. Amiguita. Ah, que me Sí. vaya, un Sí. momento, espera. Mira. Venga, hasta luego. Adiós. Gracias, amiguita. Bienvenida eres siempre. Adiós. Chao. Ay, Dios, me he reído mucho, te lo Yo digo, también. porque la primera vez que la conocí fue dando las uvas. Creo que nos ha quedado claro que diste las uvas, Sí, ¿eh? la cosa que me tranquilizó tanto que yo la amaré por siempre. Y si vosotros también la amáis, pues decídmelo en los comentarios. Y si os ha gustado, dadle a me gusta y recordad que cada 15 días hay una caña nueva. Hasta la próxima. Adiós.